En este día es un placer dar por iniciar este seminario internacional que organiza el Instituto de Ciencia Procesal Penal, en el cual el tema que se va a tratar en esta jornada, en este seminario que va a durar 2 días, el día de hoy y mañana, se llama Cuando el poder es juzgado. Un poco me gustaría dar unas pautas de cómo se va a desarrollar el evento. Cada exposición va a durar aproximadamente entre 30 a 40 minutos. Vamos a tener la oportunidad de hacer una ronda de preguntas de aproximadamente 3, 4 preguntas. Se les pide, por favor, a los que quieran hacer sus preguntas, sean lo más puntual, preciso posible, relacionados directamente al tema, para poder sacar el mejor provecho posible de lo que probablemente no se pudo explayar el expositor al momento de dictar su tema, pero con esas preguntas podamos profundizar. Luego de eso vamos a tener un receso de 10 minutos para poder ir a los servicios y quizás tomar un café, y después de 10 minutos retomamos la segunda etapa del evento para así continuar con el siguiente expositor, de la misma manera la ronda de preguntas, y con eso daríamos por finalizada. Entonces, ahora doy pase a José Luis Rivera, el director del Instituto de Ciencia Procesal Penal, para que pueda presentar al primer expositor, el doctor Domingo García Belaúnde. Buenas noches con todos. En nombre del Instituto de Ciencia Procesal Penal, saludar el tiempo que se han tomado para compartir estos 2 días de seminario internacional, en donde todos los presentes en la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política vamos a asistir a un enfoque distinto, en cierto modo, al modo en cómo se suele estudiar el proceso penal. Estamos aquí en la mesa compartiendo con la presencia del doctor Domingo García Belaúnde, quien, como ustedes bien conocen, y también en las coordinaciones internas que hemos tenido, él internamente nos indicaba efectivamente que su especialidad no es el proceso penal, pero el punto aquí va justamente a marcar ese comentario como un inicio. ¿Por qué? Porque el proceso penal, como lo indicaba ya Mayer, ¿no? Al entender el proceso penal como un artefacto cultural, al entender el proceso penal en términos de Nacho Tedesco, un mecanismo de integración social en aquellos escenarios donde hay fragmentación, que occidentalmente la llamamos delito, el proceso penal no es solamente una ficción jurídica, no es solo una creación de la mera ley ordinaria. Requiere el proceso penal ser estudiado de enfoques que trasciendan al propio lenguaje que se desprende de la legislación ordinaria. ¿Y por qué no? Con este punto de partida, contar justamente con la valla que nos va a pautar el doctor Domingo García Belaúnde en atención a su especialidad en materia constitucional y con el tema de sumo interés que en torno al programa propuesto gira sobre la responsabilidad política de los mandatarios, ¿no? Un punto de partida a partir del cual con los demás expositores verán ustedes, veremos todos, cómo es que hay situaciones grises, situaciones límites, en donde frente a un tribunal no solo podemos ver a lo que procesalmente hablamos, podemos llamarlos acusados o investigados, sino que también vemos una representación, en su representación política, al mandatario y al impacto que esto puede suponer más allá de la persona a la investidura, a lo que el cargo representa para toda la sociedad. Entonces, para dar inicio a este seminario, vuelvo a la primera pregunta. Si el proceso penal es el mecanismo necesario e idóneo para conseguir o para reparar esta fragmentación social, la pregunta es, tomando las intervenciones iniciales que tuvieron algunos profesores en esta sede en la mañana, la pregunta sería si someter o procesar o perseguir, para no hablar solamente de procesos, sino perseguir judicial o fiscalmente en casos donde la investidura está comprometida, puede coadyuvar o no a una adecuada composición de esa denominada fragmentación social. ¿A dónde apuntamos ya con las persecuciones
en el ámbito penal. En esta línea, y para no abusar también del tiempo, porque evidentemente todos estamos aquí presentes para escuchar a los ponentes y en esta ocasión para escuchar al doctor Domingo García Belaúnde, voy a dar algunas pinceladas de su trayectoria brevemente. El doctor Domingo García Belaúnde es, como ya indiqué, tiene por la especialidad el derecho constitucional, pero en su formación es abogado en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica, doctor en filosofía de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en Derecho de la Universidad Católica. Como todos también sabemos, el doctor no solamente se ha dedicado a la academia, también ha tenido una activa participación, si se quiere, en la experiencia parlamentaria con ocasión de las comisiones que dieron lugar luego a las leyes. Y qué mejor que contar con él justamente para que nos comparta esta experiencia, ¿no? Para los jóvenes que estamos aquí presentes y que también queremos aprender en el sentido de tener un panorama integral cada vez que nos enfrentemos a un caso penal con estas características. Asimismo, damos el agradecimiento a todos los presentes, al doctor Luis Lamas, que también en expresión de su generosidad ha hecho una gentil donación para la biblioteca también del instituto, que va a ser de mucha utilidad para todos los asociados y todos los interesados, en realidad, en desarrollar líneas de investigación como lo que ahora ponemos en mesa. Sin más preámbulo y sin abusar también del tiempo, porque, repito, venimos a escuchar al doctor Domingo. Doctor Domingo, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, mi agradecimiento a esta universidad, en especial a los que presiden esta mesa, el doctor Arsenio Loguardia, que me han tratado durante largos años, y me da un gusto cómo ha sido resarcido moralmente por una reciente sentencia del Tribunal Constitucional. Yo justamente venía de una ceremonia donde estoy con uno de los ponentes de la causa, magistrado César Ochoa, y yo le decía que, si bien estaba de acuerdo con la sentencia que se había dado en el caso Arsenio Rey, me parecía que era una, digamos, cosa indebida. ¿Por qué? Porque un tribunal constitucional no está para eso. Pero la respuesta que yo coincidió conmigo es que estamos para eso porque el Poder Judicial no funciona. Así de simple, ¿no? Si no funciona, alguien tiene que ponerle la vereda. Y el tribunal está muy cargado con esas cosas, lo cual me da pena por un lado, pero por otro me alegro, porque la verdad, el mundo judicial, léase sobre todo jueces y fiscales, para mi gusto, están en otro mundo, ¿no? Bueno, quiero agradecer esta invitación, por supuesto, y además decirles que han sido muy generosos conmigo. Yo no soy doctor en filosofía, soy doctor en Derecho. Lo que pasa es que yo seguí filosofía en la Católica, saqué un bachillerato en filosofía con una tesis sobre la justicia de los griegos, me parece, que luego me la publicaron, y me pasé ahí a San Marcos, sector de filosofía, donde conocí pues figurones como Walter Peñalosa, una protección, en el sentido de que para que vayan a un proceso penal deben pasar previamente por la aprobación del Congreso. Y si el Congreso no aprueba, pues no va, simplemente. Es un poco, me pongo un caso de hace unos años, las acusaciones constitucionales son muy pocas contra el presidente de la República. La última llamativa fue la de Nixon, envuelto en un escándalo del famoso hotel Watergate, ¿no es cierto? Que bueno, Nixon pues era un cínico de marca mayor, ¿no? Hay que ver sus memorias para darse cuenta de eso, ¿no? Entonces, el problema es que ya se venían a bajar. Entonces, el problema es que antes de que se lo bajen, él renunció. Pero renunciar está dispuesto a que lo enjuicie la Corte Suprema. Entonces, por el vicepresidente que lo reemplazó, le dio un indulto y se acabó, ¿no es cierto? Bueno, venimos un poco al origen de lo que es la vacancia, que está incluido dentro de lo llamado juicio político, que es básicamente el artículo 99, ¿no? La acusación constitucional contra la legitimidad.
Pero vemos un poco los orígenes, porque lamentablemente esto en el Perú no se ha estudiado. En el Perú se han estudiado muchas cosas, pero esto casi no se ha estudiado. Hubo como excepción el caso de Javier Vallerrista, que es una tesis hace muchos años, en los años 70 más o menos, y luego Francisco Ibul. Después esto no lo estudió nadie. Y debo decirles, cuando me puse a estudiarlo a raíz de la vacancia o de retención de vacancia de PPK, que me llamó para que lo apoyase, cosa que no acepté por ese motivo, me puse a estudiar el problema de, digamos, de la vacancia, ¿no es cierto? Y los colaterales, y me di cuenta que nadie lo había estudiado, lamentablemente. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me hice un profesor amigo mío que era profesor en Pittsburgh y me dio bibliografía y empecé a leer y otro, ¿no? Entonces, eso me ha llevado a comprender lo que es eso. Ahora bien, curiosamente, la acusación tiene un nombre que viene del inglés que es impeachment, que es en inglés antiguo acusación. ¿Cuándo nace el impeachment? En el siglo XIV. En el siglo XIV. El impeachment, ¿por qué se hace? Porque hay un viejo aforismo en el mundo inglés que dice the king, o en este caso antes the queen, la reina, can do no wrong, o sea, el rey no puede equivocarse. Ese es un aforismo inglés que tiene larga edad, con excepciones que tiene larga edad. Entonces, ¿qué pasa? No se le acusa al rey, pues se acusa a sus ministros, a los que lo rodean, a sus asesores, y eso lo persigue. Entonces, eso fue el impeachment, se les acusa. Y esto hay que entenderlo en el contexto de Inglaterra del siglo XIV y XV, porque en Inglaterra hasta hace 40 años no había división de poderes. Que se van a caer al piso. En Inglaterra hasta hace, y diría que hasta ahora no hay división de poderes. Todo el mundo le atribuye a Montesquieu la teoría de la división de poderes, porque dice que se creó una legión privilegiada cuando se tuvo un espejismo o estaba con miopía, ¿no? En Inglaterra no hay división de poderes. ¿Por qué? Porque el poder está en el Parlamento. Del Parlamento sale el premier, que es el jefe del Ejecutivo. Y el rey o la reina están en el Parlamento, preside el Parlamento y sucesores. Es importante. O sea, en Inglaterra no hay división de poderes. Lo que pasa es que están alineadas las funciones, que es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al no haber división de poderes, la Cámara de los Lores tenía lo que se llamaba los Lores jueces, o sea, jueces. Y la Cámara de los Lores era la última instancia del sistema judicial británico. Tanto es así que recuerda usted que juzgó a Pinochet en Inglaterra fue la Cámara de los Lores. Recién en el año 2005, implementado el 2009, se crea la Corte Suprema del Reino Unido. 2005-2009, ayer. ¿Para qué? Para cumplir una exigencia del mundo europeo, de la Comunidad Europea. Pero no existía. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La etapa original del impeachment inglés dura del siglo XIV hasta el siglo XIX, en la cual es un proceso penal. El impeachment en Inglaterra es un proceso penal en la cual la Cámara de los comunes viene de commons, que es el hombre común y corriente, o sea, el hombre de la calle. El hombre es no el campesino, ¿eh? El burgués, digamos, no el acomodado. Y la Cámara de los Lores es la de la nobleza. Entonces, ¿qué pasa? Se acusaba la Cámara de los Comunes a alguien ante la Cámara de los Lores que ellos se enjuiciaban y podían disponer la vida, la propiedad y la libertad de las personas. Era un proceso penal en el Reino Unido. Hasta que el impeachment desapareció en 1806 y nunca más hubo uno porque se compensó con otros sistemas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, los llamados lores jueces se fueron a pocas cuadras, en Londres, ¿no es cierto?, a la Corte Suprema del Reino Unido, que está ahí. O sea, ya no tiene estrictamente el Parlamento la facultad de juzgar, en principio. Entonces, era un juicio penal, el impeachment. Ahora bien, como ustedes saben, el sistema norteamericano es un heredero del sistema inglés. Es un heredero creador, ¿no? Entonces, cuando redactan la Constitución, alguna vez este gran ensayista español Manuel Fraga Iribarne, que fue ministro de Franco y autor de una serie de libros sobre Hispanoamérica, etcétera,
dijo lo siguiente al tratar de Bolívar, porque tiene un libro que se llama Sociedad Política y Gobierno en Hispanoamérica, que ha tenido varias ediciones. Él dijo, Bolívar en América es el único que se compara con los gigantes de Filadelfia. Efectivamente. En Filadelfia se reunió, ¿no es cierto?, la constituyente, y hace unos años con mi mujer nos fuimos a Filadelfia a ver justamente el edificio donde se había discutido la Constitución, donde estaba la Campana de la Libertad, etcétera, etcétera, ¿no? En Filadelfia, ahí está enterrado Franklin, por ejemplo, que era un geniecillo, ¿no? Y otra gente más. O sea, la gente de Filadelfia fue sensacional, hubo gigantes en Filadelfia. Y eran 40 y tantas personas, no eran más. Y ahí está la asamblea, que ustedes pueden ver en el edificio, con el banquillo de cada cual. Bueno, a la hora de hacer la Constitución norteamericana, ellos tomaron el impeachment. Pero ¿cuál es el problema? De que Estados Unidos prácticamente creó la división de poderes y creó un poder judicial que no existía en Inglaterra. En Inglaterra no existía el poder judicial. Lo que había era una lores de jueces al interior de la Cámara de los Lores. Entonces crearon el poder judicial. Entonces crearon el impeachment, que consistía en la acusación que hacía el Congreso, ambos, ante ante el presidente, al cual, cuando era juzgado, también se aplicaba a jueces federales y altos empleados, no a los del Congreso, sino a altos funcionarios. Pero cuando era juzgado el presidente, ¿quién presidía la sesión? El presidente de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tomaron el impeachment, pero como había poder judicial, dijeron no. El impeachment, ¿qué cosa persigue básicamente? Destituir al funcionario e inhabilitarlo. Y en todo caso, si hay una presunción de un delito, se le pasa a la Corte Suprema para que ella lo juzgue. Entonces, el impeachment inglés, que desapareció a principios del siglo XIX, fue metamorfoseado, digamos, en Estados Unidos por los grandes maestros, los grandes líderes de Filadelfia, ¿no? Para eso, todavía sigue siendo en Estados Unidos una fuente invalorable de doctrina el federalista, ¿no? Este diario que tiene Hamilton J. Madison, que divulga la constitución entre los 3 estados del Atlántico, que eran los únicos que había en esa época, para que aprueben la constitución por la mayoría de los estados, lo cual se logró. Entonces ahí se hizo pues una distinción. Entonces, esa constitución fue objeto de muchos comentarios. Y a nuestra América Latina, circularon dos grandes autores, Joseph Story, que fue discípulo del gran Marshall y juez supremo, y Thomas Cooley, muy posterior a él, que fue un juez supremo estatal, mientras que Joseph Story fue un juez supremo federal en la Corte de Washington, ¿no es cierto? Dicho de paso, la Corte Suprema de Washington, la federal, estaba arrinconada detrás del Capitolio, ¿no? Tiene un local propio hace 100 años. Antes no, antes estaba en el montón. Bueno, entonces hicieron eso. Y estos dos grandes autores, Story y Cooley, fueron muy divulgados y en América se tradujeron casi en simultáneo al castellano. En México, en Buenos Aires, y Story también, solamente Story, que yo sepa, en el Brasil, en Río de Janeiro. Entonces los traductores de estos dos grandes tratados, que todavía se venden en Estados Unidos, y el caso de Story, la traducción castellana acaba de ser reeditada en Buenos Aires, yo la compré hace unos años, la edición en castellano. Estos dos autores, cuando los traductores, sobre todo en México y en Buenos Aires, ven la palabra impeachment, ¿qué hacen? ¿Cómo la traducen? Como juicio político. Una traducción convencional. ¿Por qué? Porque ellos pensaban lo siguiente: en el fondo es un juicio, pero no se le condena a nadie, o sea, es político, pues. Eso fue Entonces la palabra juicio político ha pasado a la jerga común de la doctrina latinoamericana. En sentido amplio, es una acusación que persigue fines políticos. Y eso se recoge, como ustedes saben, en nuestra Constitución, en la cual hay dos tipos de sanciones, ¿no? La primera es la inhabilitación hasta 10 años, ¿no es cierto? Antes era al infinito, ahora es hasta 10 años. Y dos, la suspensión. Pero si hay delitos, pasa a la Corte Suprema. Ya han habido varios casos en los cuales la Corte Suprema ha revisado casos no de presidentes, sino de congresistas, ¿no? De congresistas.
El último es el de Roberto Sánchez, que yo lo recomendé mucho, yo lo apoyé en el pleno, pero se encargaron otros abogados de ver el juicio penal, porque a mí no me correspondía, ¿no? Entonces, esa es la figura, ¿no? Ahora bien, en Estados Unidos esto es considerado, te los voy a mencionar porque creo que es interesante. En Estados Unidos, el impeachment obedece a tres razones. Voy a ver si lo encuentro, si no será por otro momento. Tres razones. O sea, el impeachment procede por traición a la patria, por delitos graves, por algo más que no recuerdo y que no lo encuentro, lamentablemente. Y si no, ya será, ¿no? Y al final dice misdemeanors, que es una palabra rarísima que significa faltas no muy graves, sin conducta, ¿no? Algo así. Entonces, esto se ha pasado a nuestra tradición latinoamericana, pero en el Perú y en otro país más se ha separado lo que es la acusación constitucional, que está en el 99, de la vacancia. ¿No es cierto? Se han separado. La vacancia no es un delito. La vacancia, dice la Constitución, se da por permanente incapacidad moral. Este artículo de la vacancia se aprobó por hoy primera en la Constitución de Huancayo de 1839. Es la única constitución que se hizo fuera de Lima. Yo he visitado Huancayo y he tenido el gusto de encontrar, primeramente, la Plaza de la Constitución, segundo, el local donde se sesionaron los constituyentes, y tercero, en la Plaza Constitución hay una placa conmemorando la jura de la Carta de Cádiz de 1812. Y la placa dice 1803, está ahí intacta. Que es una cosa curiosa porque en todas las plazas de provincia que yo he visitado no hay ninguna placa, pero en Huancayo sí la hay, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo así se debatió esta incapacidad digamos, por incapacidad moral en la Carta de Huancayo? Yo busco las actas que inclusive las he publicado, no hay ninguna razón, no se explica. Entonces, han habido muchas teorías sobre qué significa incapacidad moral. Entonces, hay algunos que dicen que es algo mental, ¿no es cierto? Digamos, un tipo que está mal de la cabeza. Pero ya a partir de 1860 y 70, en los debates constituyentes, y sobre todo en el siglo XX, está clarísimo que la incapacidad moral es referido a costumbres. La palabra moral viene del latín mores, que significa conductas y costumbres. Entonces no hay ninguna referencia, no hay más. O sea, el único tope que ha puesto el Congreso es decir, para que proceda la vacancia por incapacidad moral necesitamos 2/3 de votos. Pero no está mal, porque si no, pues vacarían los presidentes todos los días, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sucedido. Entonces, la vacancia en nuestro país se ha independizado. El diccionario jurídico, bueno, el diccionario de la legislación peruana de García Calderón tiene un apartado sobre moral y es clarísimo. Son usos, costumbres, conductas. Entonces, esa es la incapacidad moral. Y hubo un gran debate, que lo estoy recordando de memoria porque tendría que revisar los debates, en la cual en la constituyente 78-79, hubo un debate entre Enrique Chino Soto y alguien más, que no sé si sería Luz de Flores o alguien más, pero sí recuerdo los conceptos, en la cual dijeron, bueno, el presidente es casi inmune. ¿Y qué hacemos un presidente? Una noche se emborracha, agarra un carro, sale por la avenida Equipo y mata a 4 personas. Teóricamente no se le puede acusar. No se le puede acusar, porque las acusaciones son muy taxativas en el 117, de los cuales ya se ha pronunciado recientemente el Tribunal Constitucional. O sea, al presidente solamente se le acusa durante su periodo por 4 causales. Nada más, que son muy difíciles: traición a la patria, disolver el Congreso fuera de los casos previstos, son muy difíciles de cumplir. Y después, en todo caso, habría que esperar que acabe su periodo, ¿no es cierto? Que acabe su periodo. Y en el cual tiene este privilegio hasta 5 años después de haber cesado en el cargo, ¿no es cierto?
Esta es una modalidad porque las anteriores constituciones decía que era de por vida. O sea, pasaban 10 o 20 años y yo, como había sido ministro, seguía gozando ese poder. La constitución lo redujo a 5 años, es un punto de vista. Quizás han debido reducirlo a 10 o 5 porque 5 años se pasan volando. Pero en fin, el asunto es que el presidente solamente puede ser acusado por eso. Entonces, esta es la anécdota que quería mencionar, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el presidente que amanece un día mal, sale en tragos y mata a alguien? No se puede hacer nada, porque el presidente está protegido. Tiene una casi inmunidad temporal mientras es presidente. Entonces, Chile nosotros le dijeron, cuando le dijeron eso, es muy sencillo. Como no está previsto, se le vaca. Se le vaca. Porque es conducta inmoral. O sea, lo que se señalan son las conductas. Hay algunos que dicen que es mental. Eso no sé de dónde lo han sacado, honestamente. Es una interpretación caprichosa, porque en las actas de 1839 no dice nada. Y se aclara la figura a partir de 1870, 1870, y los debates últimos del siglo XX, que han sido estudiados por un joven estudioso que está de asesor en el Congreso, que es Rodrigo Espinosa, ¿no? Lo ha puesto de claro analizando los debates. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que ha quedado. Entonces, la vacancia es una cosa muy complicada, pero nosotros lo hemos independizado. Ahora bien, como os decía, fue hecha en 1879, muy poco usada. Antes se dice que se vacó a José de la Reguero Sánchez Boquete. En realidad no se le vacó porque no había la vacancia en esa época, ¿no? Lo que pasa es que José de la Reguero Sánchez Boquete, que es un hombre importante, en mi opinión tuvo una actuación muy destacada al principio de su vida y muy mal al final, porque se buscó alianza con los españoles, así de simple. No la vio, digamos, ¿no? En ese momento, ¿no? José de la Rúa Sánchez Boquete, cuando el Congreso llama a Bolívar, porque San Martín se va y no hay nada, entonces lo llama a Bolívar con sus tropas y Regulo se le enfrenta. Entonces el Congreso técnicamente lo exoneró del mando, o sea, lo sacó, ¿no? Y tiempo después se fue, estuvo en el exilio, en fin, tuvo una serie dejó un libro póstumo bajo el nombre de Prubonena, que es realmente de espanto, en la cual rajó de todo el mundo, ¿no? Pero fue póstumo, ¿no? Entonces, esa fue la primera. Después se dijo que había una vacancia en la época de Billinghus, el 14 de enero, no fue vacancia. Billinghus fue un golpe de Estado, pero lo sacaron. Lo presidió. Billinghus se peleaba con todo el mundo, ¿no es cierto? Y las fuerzas del Congreso llamaron al coronel Oscar R. Benavides, más tarde presidente, y lo sacaron. Y después, ahora sí, a partir de Kuczynski y Vizcarra, se han incrementado las vacancias, lo cual no está bien, porque por aquí también esta paja no se puede, pues, hacer una vacancia, se crea inestabilidad. El problema es que al haber una vacancia, de acuerdo a la Constitución, se convocan elecciones para presidente, nada más que para presidente, ¿no? Y eso, por ejemplo, eso lo averiguó en el jurado, un proceso electoral para presidente dura 270 días. Entonces yo cuando me decían hay que vacar a la presidenta, pues está bien, han debido hacerlo antes, porque son 270 días. Si se vaca ahora, el nuevo presidente toma el cargo en febrero o marzo. ¿Para qué parece en julio? Es ridículo, pues, ¿no? Entonces la vacancia está ahí. La vacancia está ahí, es parte del juicio político, está independizado de nosotros con otras causales. No es la acusación constitucional del 99 que habla de delitos en el ejercicio del cargo e infracciones a la Constitución, ¿no? ¿Qué es una infracción? Bueno, ese es un misterio. Es lo que se llamaría en derecho conceptos jurídicamente indeterminados. Esa palabra infracción a la Constitución viene de la Constitución de Cádiz y está pensada en faltas. Por ejemplo, el presidente o la presidenta debe ir el 28 de julio a dar un discurso. No va, es una infracción. No es delito, ¿no? Es una infracción. Entonces, el problema es que nuestro texto habla de delitos en el ejercicio de sus funciones y en infracciones a la Constitución, que es un abanico muy amplio, ¿no? Ahora, el asunto es de que como el Congreso no es tribunal ni es juez, inhabilita, destituye y luego lo pasa a la Corte Suprema. Y ella es la que decide. Y han habido varios casos en el pasado de ministros. En la época de Belaúnde hubo 2 o 3 casos también. Me parece que era el almirante Teixeira, no lo estudió a fondo, pero han habido varias cosas. O sea, es un control político que si se ejerce bien puede ser muy útil. Bueno, señores, no me explico más porque esto es muy complicado. Más bien lo que quería decirles
es que yo he trabajado sobre esto en un artículo, en un librito que he publicado, que se llama El constitucionalismo peruano en perspectiva, que me editó Palestra, ¿no? No digo que lo compren, ¿ah? He traído acá el archivo en PDF, ¿no? Para que lo copien lo que quieren. Estoy usando de 20 páginas o 30, y honestamente tengo ahí información sin falsas modestias que no hay en otra parte. ¿Por qué? No porque soy un genio, no, porque soy paciente y estudioso, nada más. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Domingo García Belaúnde por haber expuesto la responsabilidad política de los presidentes y sobre todo la importancia del contexto histórico para poder entender, y creo que es la manera de poder comprender de manera seria cada una de estas instituciones para poder acercarnos a la definición del concepto lo más preciso posible y poder tomar, repito, con seriedad sus alcances y sus efectos. Dicho eso, paso a preguntar si alguno de los asistentes en este auditorio tienen alguna pregunta que hacer respecto a lo que ha expuesto el doctor Domingo García Belaúnde. Pueden levantar la mano. Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la conferencia y la oportunidad. Había acumulado aquí una pregunta. Bueno, siempre he seguido doctor Domingo García, mucho interés en su aporte también al profesional y más que todo al control. Eh, Quería saber, últimamente se ha pronunciado el Tribunal Constitucional de acuerdo al procesamiento del presidente y ha fijado algunos parámetros. Ojo. Y quería saber si estos parámetros son suficientes para blindar la democracia frente a usos políticos, o cree necesario usted que puede haber o existir, rediseñar un marco normativo que clarifique mejor la responsabilidad política presidencial. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta muy interesante, pero muy amplia. Yo, como creo haberlo mencionado, notaba que el Tribunal Constitucional está haciendo cosas que no debería hacer. O sea, yo he revisado mucho y además he visitado los tribunales constitucionales de Italia y de España en más de una oportunidad. He tenido amigos ahí que han sido jueces, ¿no? Y ellos hacen cosas que acá no se hacen. Pero claro, ¿por qué se hacen acá? Porque la función, el Poder Judicial no funciona. El Ministerio Público no funciona. Entonces tienen que hacer cosas que no deben hacer. ¿Por qué? Porque si no, se crea la indefensión. Ahora bien, en términos generales, yo diría que este tribunal se parece no al anterior, sino a los que están más atrás de él. Porque el anterior había gente honorable, como es el caso de doctor Blume, en el caso de Augusto Ferrero, pero había otros casos que no eran muy decorosos, por así decirlo. Pero sí hay algunos casos interesantes. Por ejemplo, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones quiere interponer una demanda competencial, ¿no? Contra los amparos del Poder Judicial que interrumpen el cronograma electoral. Ya hay un precedente, el Lezama Puelles, me parece, del año 2005. Pero claro, nadie le hace caso. ¿Me explico, no? Entonces, quizá una sentencia del TC sea más definitiva. Yo creo que sí, que en términos generales el tribunal ha acertado, sobre todo en los últimos tiempos. Hay algunas sentencias que son impresentables, por supuesto, ¿no? Ya lo creo que sí, pero algunas que son muy buenas, ¿no? Por ejemplo, yéndonos más atrás, las excesivas prisiones preventivas, en el caso de Keiko Fujimori, la metieron 3 veces en una prisión preventiva. Yo estuve leyendo unos trabajos de un gran penalista, amigo mío, que acaba de fallecer, que es Sergio García Ramírez, ¿no? Que fue presidente de la Corte Interamericana y tratadista. Y él me decía, y lo he puesto por escrito, que la prisión preventiva es abusiva, tremendamente abusiva. No solamente eso, tengo un texto que lo voy a publicar en algún momento del Papa Francisco, en el cual en un Congreso Internacional de Derecho Penal en Roma el año 19 critica los excesos de prisión preventiva en América Latina. Claro, el Papa no es jurista, pero tiene asesores, pues, ¿no? Evidentemente. Y eso lo ha aceptado. Entonces, yo creo que sí, el tribunal, para mí, mal, pero inevitable, está yendo más allá de lo que se esperaba de él. Y eso origina una sobrecarga. El tribunal está muy cargado, debe tener 4 o 5 mil causas pendientes, por lo menos, ¿no? Pero ¿qué hacemos si todo el mundo hace barbaridades en este país? ¿Qué hacemos?
Hay un caso público, un juez Ordóñez, a quien yo no conozco, debe ser muy honorable en su casa, a la hora del almuerzo, seguramente se va a la Corte Interamericana a hablar mal del Perú. ¿Quién dijo que vaya? ¿Me explico? ¿Tenía razón? Seguramente, pero ¿quién dijo que vaya? Entonces yo creo que sí, que el tribunal en cierto sentido está bien y en el pasado también ha hecho cosas interesantes. Por ejemplo, cuando eso fue a mitad de camino, cuando convalidó me recuerdo el indulto a Fujimori, ¿no? Cuando convalidó el indulto a Fujimori, a mí me llamó el ministro de entonces, Enrique Mendoza, me pidió un amicus curiae. Yo lo hice, yo a Fujimori nunca lo he visto en mi vida. Pero yo tenía muy presente que Leguía había muerto con 44 kilos en la cárcel. Y yo creo que un presidente no debe morir en la cárcel, un antiguo presidente. Y a Dios gracias que el tribunal se puso firme y Fujimori murió en su casa, como debe ser. No, el delito no implica ensañamiento, me explico, ¿no? Entonces yo creo honestamente que el tribunal está bien, aún más, retrotraigámonos al año 79-80 y leamos los discursos de Javier Vallerresta en esa época. ¿Por qué Javier Vallerresta planteó la creación de un tribunal de garantías constitucionales? Así lo llamó, que es el nombre que tuvo el tribunal en la Segunda República Española. Porque no confiamos en el Poder Judicial, lo dijo Vallerresta en todos sus tonos, el año 79-80. Y creo que estamos un poco en la misma, ¿no? Es una pena. No quisiera que sea así, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Que han habido momentos buenos en el Poder Judicial? Creo que sí, pero hoy día no lo vemos, ¿no? Miren ustedes el Ministerio Público. Un desacato abierto de la Junta Nacional de Justicia. Cuestión de conciliar, es cuestión de maneras. ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera sido la señora Adela Espinosa y viene la señora Patricia? Señora, adelante, pasa usted fiscal de la Nación el lunes, el día martes, doy por terreno superior y me pongo yo. ¿Cuál es el problema? Era cuestión de manejo. Nada más de manejo. Ahora, yo creo que la Junta Nacional de Justicia no tiene por qué nombrar un fiscal de la Nación ni reponerlo. Eso no es su tarea. Pero no importa, lo hizo, pues. Entonces, yo creo que en términos generales, el Tribunal Constitucional ha devenido con el tiempo, con algunos baches en los últimos años, en un corrector, por así decirlo, de nuestros problemas institucionales, en términos generales. Gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar, por favor? Sí, al doctor Luis Lama, por favor. Bueno, buenas tardes. Creo que todo, muchas gracias al Instituto de Ciencias Procesales Penales sobre la organización de este evento. Como también al doctor Rodrigo García Leaunde, que me permite plantear unas preguntas aprovechando la oportunidad. Y en alguna medida está orientada a establecer una relación con la pregunta anterior. La sentencia del Tribunal Constitucional o el antejuicio. El concepto que utiliza el Tribunal Constitucional para establecer, para que un mandatario pueda ser objeto de una investigación, requiere la autorización del Congreso a través del antejuicio. En el entendido de que el Poder Ejecutivo es objeto de fiscalización por el Poder Parlamentario. En otras palabras, la separación de poderes. Esa lógica, evidentemente, tiene una racionalidad en cuanto al equilibrio de poderes y la fiscalización recíproca y mutua. Pero en la práctica, en los últimos años, esa apreciación se ha tergiversado. En primer lugar, porque hay una reiterancia repetitiva de mandatarios que están siendo objetos de investigaciones, por también otros funcionarios, incluso el actual mandatario. Supeditar la investigación al antejuicio, tomando como referencia, por ejemplo, lo que está sucediendo con Pedro Castillo Terrones, con Betsy Chávez, a través de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, tiene más ya de año y medio que no toman la decisión de levantarle la inmunidad a través del antejuicio, lo cual en la práctica denota que ese equilibrio, ¿no?, entre poderes del Estado es una utopía, porque en realidad cuando el Ejecutivo juega en paralelo con el Poder Legislativo,
el sentido del antejuicio pierde toda su naturaleza. Y en última instancia, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en alguna medida estaría orientada a una fórmula constitucional de impunidad, en el sentido de la impunidad legalizada, la impunidad legitimada, a través de un pronunciamiento de contenido constitucional. ¿Usted no cree, apreciado Domingo, que esta fórmula interpretativa a lo largo de la secuencia de los distintos gobiernos se convierte en un mecanismo de impunidad? Porque supeditar la investigación a una decisión del Parlamento, cuando hay una vinculación política muy estrecha entre una mayoría parlamentaria y el Poder Ejecutivo, desnaturaliza el sentido de equilibrio de los poderes, y el antejuicio se convierte en una utopía, como lo demuestra el caso que acabo de señalar de Betsy Chávez Chino o de el exmandatario Castillo Terrones, que la subcomisión blinda cualquier investigación, y es más, jurídicamente en estas condiciones, Pedro Castillo Terrones podría volver a postular, porque no ha sido inhabilitado, y el juicio penal no sabemos cómo va a terminar. Esa era mi pregunta, Bueno, apreciado Domingo. Gracias. bueno, una pregunta muy extensa, no sé si le puedo responder todas, muchas gracias por esa inquietud. Bueno, yo entiendo que cuando a Castillo se le vaca, se le inhabilita. Entonces, si se inhabilita políticamente, no puede postular. Ese es el punto. Ahora bien, lo que demore el Congreso, sí, es lamentable, demora mucho, ¿no? Pero eso ya es un problema ya de manejo institucional. Ahora, vayamos al problema de fondo, que es el siguiente, ¿no? El que planteas, el problema de fondo. Siempre se consideró de que los altos funcionarios tienen una inmunidad temporal, no para siempre, temporal. Y en cuanto al presidente, puede solamente ser acusado por las razones del 117. Lo que nunca se discutió es que si podría hacerse, y eso creo que es por un problema del cambio del Código Penal o Procesal Penal, cosa que no lo sé. Lo que siempre se discutió es que si se puede investigar. Eso se debate en 2018 en un grupo al cual yo asisto y me convoca Pablo Sánchez en esa época. Nos reunimos en mi oficina con varios más para ver si se puede o no investigar al presidente, no solamente por esos 4 casos, sino por otros más. Nada más que eso. Entonces, nuestra idea principal en ese momento era que sí se puede investigar a nivel de fiscalía, en forma acotada, sin pasar a la prohibición de salir del país, ni ese tipo de cosas, ni tampoco pues allanamiento de domicilio, tampoco, una cosa muy acotada para que no se pierdan por ahí. Esa fue nuestra opinión. Y me parece que algo de eso se siguió, pero con altibajo, ¿no? Además es una opinión personal, no tenía por qué ser vinculante. Pero ahora lo importante de la sentencia del Tribunal Constitucional es que ha dicho que sí se puede investigar, pero en forma acotada a la presidenta. Eso es lo importante. Yo no creo que eso cree impunidad. Eso lo que crea es una protección limitada. O sea, ahora se puede investigar a la presidenta de forma muy acotada, como lo señaló la sentencia, pero claro, el día que acabe su mandato, se le van a tener encima, eso es obvio. Entonces no hay impunidad, sino hay una protección temporal frente a los conflictos o denuncias que se puedan hacer. Llamémosla inmunidad temporal si queremos, pero no es que sea para siempre, porque además después tiene 5 años y el problema acá es un problema también político, ¿no es cierto? Que no depende de nosotros. ¿Qué sucede si el Congreso decide no acusar o no procesar algo? El caso de Betsy Chávez, por ejemplo, que está hace un año, ¿no? Ya no podemos hacer nada contra eso. O sea, el derecho constitucional se mueve en un ambiente jurídico y político. O sea, lo que dice André Orio, un famoso teórico de los años 60, que yo leí cuando era estudiante, es que el derecho constitucional no es más que el marco jurídico de la dinámica política. Y eso es verdad. Entonces, en el mundo jurídico, cuanto más ascendemos, el esquema jurídico es más, digamos, es superior, pero es más impotente, ¿no? O sea, digamos, más fuerte es un policía de tránsito
que digamos que una acusación constitucional, por así decirlo. Entonces son gajes del oficio, esas son las reglas del juego. Ahora, ¿queremos cambiarla? Bueno, podría ser, pero es difícil que se cambie porque eso está en Estados Unidos y está en toda América, con variantes. Hemos visto que en el Brasil se aplicó, en los últimos 5 años se ha aplicado 1 o 2 veces. Entonces, el problema es ese, ¿no? El presidente y los altos funcionarios están blindados temporalmente. ¿Qué se va a hacer? Son las reglas del juego. Está mal, muy bien, cambiemos la Constitución. Pero yo creo honestamente, habiendo estado cerca asesorando a viceministros, nunca un ministro, de que el funcionario público se expone mucho. O sea, a los viceministros, en los casos que yo conocí durante varios años, los demandan todos los días, los denuncian todos los días. Entonces, claro, si eso se tramita, no avanzan, pues, no avanzan, así de simple, ¿no? Entonces yo creo que es bueno, porque igual eso viene de Inglaterra, la protección del funcionario atacando a sus colaboradores, pero creándoles un régimen especial de protección. Son los gajes del oficio, lamentablemente, o felizmente, no lo sé. Pero yo creo que ese sistema existe y es bueno. No sé si es el mejor, pero si hay otro mejor, busquémoslo, yo no tengo inconveniente. Pero creo que los altos funcionarios deben ser debidamente protegidos. Es un poco, saltando otras cosas, evidentemente, ¿por qué los expresidentes están en un sitio especial? Porque son expresidentes. ¿Qué vamos a hacer? No son expresidentes, ¿no? Entonces, la democracia es un sistema de igualdad, sí, pero no significa que arrasemos con las categorías de gente que ha sido elegido por el voto popular. Es lo mismo las inmunidades que tiene un congresista, las tiene pues. Entonces, todo eso es correcto, pero está así la figura de protección. Yo no creo que se cree impunidad, honestamente. Lo que se cree es una inmunidad temporal. Y por factores políticos, eso se puede desarrollar. No es como yo que demando, no. Es un problema político. En escena política tiene las reglas de la política, es el juego de la política. Mala suerte. A unos se sanciona, a otros no. Entonces yo creo que eso hay que dejarlo así. Y si hay otra alternativa mejor, aleluya, busquémosla, ¿no? Me parece. Gracias, Lucho. Muchas gracias, doctor, por la respuesta. Otra pregunta, si es que hay en el público o ya no. ¿Sí? Entonces, Muchísimas gracias. cerramos con esa pregunta. A ver, ¿se escucha? ¿Se escucha una voz? Listo. Doctor Domingo García de la UNDE, es un gusto escucharlo nuevamente, su disertación. Y bueno, verlo flamante en materia ilustrada, sin duda alguna me recuerda a su padre en el sentido de las lecturas que citaba Domingo García Rada. Y abro ese paréntesis. En sus memorias de un juez, habla de una experiencia tensa en, vamos a poner las comillas, gobierno de Odría. Y por supuesto, ahí está el voto de discordia en el caso del habeas corpus de Bustamante Rivera. Y estas cuestiones son del siglo pasado, pero se presentan hoy en el 2025, en el día a día de la actividad jurisdiccional. En este sentido, no solamente el Poder Judicial, sino también el Poder Ejecutivo, y bueno, se cuenta sobre esta influencia de fenómenos que ahora tienen etiquetas como no anglosajonas, por ejemplo, el lawfare, los juicios paralelos, entre otros aspectos. Existen en este sentido iniciativas legislativas que quieren modificar la Constitución. Véase, por ejemplo, aquellas que buscan la modificación del artículo 117. Acá hablamos sobre la acusación, que el presidente puede ser acusado por las siguientes razones, pero se busca agregar otros aspectos en fundamentación de las dinámicas o los nuevos casos en materia de corrupción de funcionarios. Y véase pues que la iniciativa legislativa busca que sean acusados por casos de corrupción de funcionarios, delitos contra la administración pública, delitos de justicia, entre otros. Dentro de su perspectiva política criminal, bajo la arista y el enfoque evidentemente constitucional, ve estas propuestas viables, porque si hacemos un análisis comparado, se ha identificado que el país de Ecuador, en la constitución política de Ecuador, se plantea que puede haber investigación por los delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. ¿Cuáles son sus perspectivas al respecto? Quédate atento, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. No sabría responderla exactamente, porque sí he escuchado algunas voces que quieren modificar este artículo 117 aumentando las causales por las cuales se puede acusar a un presidente en función. Yo no tengo una idea clara sobre eso, honestamente.
Yo no tengo una idea clara sobre eso. Yo creo que habría que discutirla y yo sería partidario de que si se amplían esas causales, se apliquen al próximo gobierno. Porque este es un país de vendetas y de venganzas y de pasiones. Este es un país de muchas pasiones y de muchas venganzas, y eso lo vemos en la historia, ¿no? Entonces sí se puede estudiar, como no, quizá haya otras, pero habría que verlas con calma y yo diría aprobarlas para el próximo régimen, no para el actual. Y si es en el próximo, que sea para el siguiente. Porque si no, parecería una norma dirigida con nombre propio, ¿no? Entonces, el problema que tiene este sistema de acusación, más la excepción a la acusación y la vacancia, este es un proyecto, este es un esquema que tiene 150 años. Entonces, ahí está. Hay que cambiarlo. Bueno, nada es eterno, nada está hecho en piedra, pero pensémoslo, pues. Pensémoslo. Miren, por ejemplo, ya me estoy saliendo del tema, ¿no? Hay una cosa que es un error, una barbaridad que ha hecho el Congreso y luego lo ha avalado el Tribunal Constitucional, que es que simplemente cuando sale la presidenta, como no tiene nadie detrás de ella, actúa en forma remota. Claro, porque no está previsto de que un presidente salga del país y no haya nadie en su lugar, nadie, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Salía la presidenta y detrás de ella no había nadie. Entonces, como en la fórmula anterior, había presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente. Entonces, siempre salía alguien y había alguien. Acá no, acá se va y no hay nadie. Entonces, ¿qué cosa es lo que dijo el Congreso y lo avaló, en mi opinión, indebidamente el Tribunal Constitucional? Bueno, control remoto. No, pues eso es un chiste, pues, ¿no? Pero mire, lo que es la vida, la gente no es tonta. Ya hay ahora en la Comisión de Constitución un proyecto que me lo han consultado hace 2 días, en la cual señalan que en estos casos quien preside el gobierno, que al frente es el presidente del Consejo de Ministros, porque es el primero del Poder Ejecutivo. Ustedes me dirán, ¿es una locura? No es tan locura. En la Constitución de 1933 no había vicepresidentes. No había. Mataron a Sánchez Cerro en marzo del 33 y de acuerdo a la Constitución, ¿quién lo reemplazaba? El presidente del Consejo de Ministros, que en esa época era José Matías Manzani. Pero ¿qué pasa? José Matías Manzani estaba muy tembloroso y el Congreso eligió Benavides y punto. Se acabó el asunto, una cosa política, ¿no? Matías Manzani estaba muy nervioso, él estaba al costado de Sánchez Cerro, en su cara le dispararon a Sánchez Cerro, llegó muerto de miedo al palacio y estaba sentado Benavides y lo eligieron a él. Así de simple. Y Benavides fue un dictadorcito, pero más que bien nos salvó de la situación, porque estábamos en guerra con Colombia, no se acuerda. El país era un caos. Entonces, esa fórmula, ¿qué pasa? Que después de haber dado esa ley para que la señora Boluarte se vaya alegremente y maneje por control remoto, se da cuenta que es un error. ¿Y qué han hecho? Ya han presentado un proyecto de ley ampliando la Constitución o modificando, diciendo que cuando no hay ni uno ni otro, es el presidente del Consejo de Ministros. Y eso se ha tomado de la Carta del 33. Y no está mal, ¿no? Entonces yo creo que sí. Las cosas que pasan hay que mirarlas y verlas con calma y ver una solución. Y naturalmente tener esta idea, ¿no? Nada es eterno. Yo, por ejemplo, les diré con toda honestidad que no soy enemigo de cambiar la Constitución, si es que hay que cambiarla. Pero no pues empujado por un gobierno. Esas cosas nacen solas. Nació solo, por ejemplo, la Constituyente del 78-79. Nació sola la Constituyente del 31. Nació sola la Constituyente del 19-20. La única que fue forzada fue la de Fujimori el año 93. Pero ¿qué pasa? Llamó a la fuerza política y se lo apoyaron. Yo creí que el día siguiente se le tiraban abajo la carta de Fujimori y hasta ahora está. Para mí es un misterio, ¿no? Pero está. Gracias. Bueno, nuevamente agradecemos la intervención del doctor Domingo García Belaunte y pasamos al receso de 10 minutos. Gracias. Gracias. Hugo, muchas gracias.